Reflejando la gracia súper asombrosa. Es la traducción de Amazing Grace. ¿Se acuerdan de esa canción? Amazing Grace, la gracia asombrosa. Sabemos que vivimos en la quinta administración y que la gracia es en la administración que vivimos. Desde que era pequeña nos enseñaron que era la gracia. Yo nunca la aprendí así como, wow, es un regalo sin que me lo merezca. Qué bueno, ¿no? La maravillosa gracia. Pero en realidad, ¿qué es que yo reflejo esa gracia? Nosotros tenemos la gracia de Dios, a muchos se nos ha perdonado mucho. Pero no voy a hablarles de la gracia, voy a hablarles nosotros reflejamos la gracia que Dios nos ha dado. En realidad creemos que es de nosotros, que es bueno el regalo, que a mí me pertenece. Eso es lo que vamos a ver ahorita. El tercer presidente de los Estados Unidos se llamaba Thomas Jefferson. En 1743, él anduvo peleando y en un río cerca de Virginia tenía que cruzar un río grande y andaba en caballo. Pero él andaba uniformado porque él era un militar y se vestía como todos los demás. A la hora de cruzar el río estaba un hombre y este hombre le dice, lo vio a todos y le dijo al presidente, ¿crees que me puedes dar un ride en caballo? ¿Me puedo subir en tu caballo y pasar el río? Si una persona pasa el río sin caballo, la corriente se lo podía llevar. Eso era necesario que tenía que ir en caballo. A la hora, todos cruzaron y el presidente le dijo, sí, claro, y lo subió. A la hora que ya acamparon, porque de estar mojados, aparece que las botas, el lodo, son hombres y todo el resto, ¿verdad? Que lleguen al otro lado de la orilla, viene uno de los soldados y le pregunta al hombre, bueno, le dice, ¿por qué entre todos los soldados se te ocurrió preguntarle nada, ni más ni menos al presidente que te diera el rayo? Y le dice, ¿qué? ¿Él era el presidente? Yo no sabía que él era el presidente. Y le dice, te voy a decir la verdad, todos tenían una cara de no. El que tenía la gracia de decirme que sí fue al que yo le pregunté. La gente dice eso de nosotros. Tenemos la gracia de Dios en la cara. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué significa la gracia? Un regalo, un don. Para entenderla hay que definir tres cosas. Primero, si yo tengo un hijo, no voy a poner casi todos tienen un hijo aquí, ¿right? Todos más o menos. Digamos, yo tengo un niño y viene el único niño que yo tengo, viene alguien y me lo mata otro niño. Si yo voy y mato a ese niño, eso se llama venganza. Lo que pasaba en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y eso es correcto porque me voy a hacer lo que me hiciste. ¿Qué es justicia? Vengo yo ahora y digo, no, yo no lo voy a matar. Yo voy a dejar que las leyes de afuera tengan que pagar y que lo juzgue y que le toque la ley capital o lo que tenga que pasar. Eso es justicia. No la voy a hacer yo, sino que eso es lo justo, ¿correcto? Pero Dios no hace eso. Dios nos da la gracia. Lo que Dios hace, en lugar de que la gente de allá o el gobierno lo pase por un proceso penal, Él dice, no, ¿sabes qué? No. Lo vamos a perdonar por haber asesinado a mi hijo. Y de hecho yo lo voy a adoptar. Y al adoptarlo, él va a ser parte de mi familia y lo voy a cuidar y se va a sentar a mi mesa. Imagínense tener a tu único hijo y decir, ¿sabes qué? No, voy a adoptarlo y como que nada pasó y lo voy a tratar como lo mejor. Es algo que nadie puede comprender en el mundo de los 5 sentidos. Eso es gracia, por eso es asombrosa, por eso es grandiosa. Por eso explota como la canción de Overwhelming, porque no es normal en el mundo de los 5 sentidos reaccionar con alguien que nos ha hecho tanto daño. El día de ahora voy a hablarles de esto y no importa que yo les abra la puerta, porque por miedo no voy a dejar de hablar las verdades de Dios. Es normal que alguien se aproveche de la gracia, porque no he entendido. ¿Cómo le voy a comprobar esto en un experimento? ¿Los niños van a pasar a decirle Paquito? Sí, ahorita yo les dije. No vayan a decirles nada y cada uno va a agarrar, se les ha dicho que agarren una galleta. Más de alguno va a agarrar 2 o 3 y ustedes solo sonríen.
Eso es normal en el mundo de los 5 sentidos. No van a decir nada. Solo van a pasar. ¿Ya van a pasar? Para comprobarles eso. Caminen. Que no tengo todo el día. Van a ver que se van a aprovechar de la gracia. Por hablar la verdad de Dios, yo no tengo que tener miedo y abrir la puerta. Ok. Pasen, pasa. Aquí está. Agarren algo de aquí. Rápido, pasen. No pueden escoger, solo escojan. Ok. O te llevas. Ok. Rápido. En línea aquí. En línea. Agarren rápido. Yeah, take it. Whoever got one, let's go upstairs. Hey. Let's go Ok, upstairs. rápido, agarren. Whoever got one, let's go upstairs. Agarra una de estas. Dice Kenny. Ok, gracias. Go upstairs. Bye. Los primeros que no les dijeron, agarraron, pero cuando empezaron a repetir uno, solo se acordaron. A ese lado, gracias. So, la gracia es como ese grupo de cookies. La mayoría vino y agarró y la vio y todavía las escogió. Más de alguno, como 2 o 3, agarraron 2 y de 3. Rápido. Eso es el abusar la gracia. Yo, por eso no voy a decir la verdad y por eso la voy a ocultar. Por temor a uno que se me salga. No, eso entonces no sería gracia. Ahora, vamos a la palabra después de mi ejemplo. Juan. Juan capítulo 1. Estos son los evangelios. Juan capítulo 1 y verso 15. Dice así. Juan dio testimonio de él. Juan capítulo 1 y verso 15 al 18. Juan dio testimonio de él y declaró diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Está hablando de Jesucristo, porque era primero yo. Porque era primero que yo. Porque, 16, de su plenitud, de esa abundancia, de todo lo que se le dio al Cristo, tomamos todos. Dios le dio a Cristo, no un poquito, le dio la bandeja de su plenitud. Tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Es el 16, vamos al 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El 16 dice, porque de su plenitud, de su abundancia, tomamos todo. Gracia sobre gracia. La administración de la gracia fue dada, pero aparte de eso, fue más gracia puesta. No voy a entrar en este detalle porque no es lo que vengo a hablar. Eso es otra caja, dijeron, y otra enseñanza. Vamos a hablar simplemente de la gracia. La palabra gracia se encuentra en la Biblia, Reina Valera, si tienen la Reina Valera, 170 veces. En el Antiguo Testamento se usa como las misericordias, o esa es la palabra. Vamos a Romanos. Libro de Romanos. En el capítulo 3. El libro de Romanos es la doctrina de los hijos de Dios. Sí sabían, ¿verdad? Romanos. Si no saben cómo comportarse, vaya y léase Romanos, que les da el manual. Capítulo, o voy a leer la amplificada, o si la traducen esta vez. Romanos capítulo 3, voy a leer del 20 al 31.
Ok, dice, porque ninguna persona será justificada, liberada de culpa y declarada por ninguna persona será justificada, liberada de culpa y declarada justa ante su vista, tratando de hacer las obras de la ley, porque a través de la ley nos hacemos conscientes del pecado, y del conocimiento del pecado nos dirige, al conocer eso, al arrepentimiento, pero no proporciona ningún remedio para el pecado. ¿Qué es lo que hacía la ley? Nos estaba diciendo, esa es la equivocación, ese es el pecado. Hay muchos creyentes que tenemos, eso está mal, en lugar de decirle, la solución es esta. Decimos, esto es lo malo, es lo que hacía la ley. Pero la justicia de Dios ha sido revelada claramente, independientemente y completamente completo, aparte de la ley, aunque es realmente confirmada por la ley y las palabras y la escritura de los profetas. Esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero todos aquellos, judíos o gentiles, que creen y que confían en Él y lo reconocen como hijos de Dios, no hay distinción, ya que todos pecaron y están continuamente destituidos de la gloria de Dios. Y están siendo justificados, declarados libres de la culpa del pecado, hechos aceptables a Dios y concedidos a la vida eterna como un regalo por su preciosa e imaginable gracia inmerecida a través de la redención, el pago por nuestro pecado, que está previsto en Cristo Jesús, a quien Dios mostró públicamente ante los ojos del mundo como un sacrificio de vida, de expiación y reconciliación, propiciación por su sangre, para ser recibidos por la gloria de fe. Esta fue para demostrar la justicia que exige castigo por el pecado, porque en su paciencia, su restricción deliberada, Él pasó por alto los pecados previamente cometidos antes de la crucifixión de Cristo. Fue para demostrar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y aquel que justifica a aquellos que tienen fe en Jesús y confían confiadamente, valga la redundancia, pero es la versión que está así, en Él como el Salvador. Entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? ¿De qué me la pico? ¿De que tengo 30 y algo de años en la palabra? ¿De que vengo a todas las comuniones los fines de semana? ¿De que uso corbata todos los domingos porque me exigen? Right? ¿O de que abro la palabra? ¿Dónde está mi jactancia? Si la gracia es por el amor, no es por... ¿A quién le costó algo la gracia? No, es tan gratis, es tan asombrosa y es tan gratis que somos... No voy a insultarnos. Que somos tan desagradecidos. Porque está muy cara. Le costó a Cristo Jesús la sangre de su Hijo. Right? Eso fue lo que costó. ¿Por qué es tan barata? No está barata, está gratis. Porque le costó tanto a Él. Y a veces yo no me la creo que está tan buena, ¿right? Entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? ¿De qué me la pico de pulgoso? Sería mi versión, ¿verdad? Está excluida completamente. Excluida, desterrada, deteriorada. ¿En qué principio? En el principio, ¿cómo funciona? No, pero en el principio de la fe, porque sostenemos que es un individuo, está justificado por la fe, distintamente aparte de las obras de la ley, cuya observancia no tiene nada que ver con la justificación, es decir, ser declarado libre de culpa del pecado y del hecho aceptable a Dios. ¿O es Dios un Dios de judíos solamente? No, Él es también Dios de gentiles, a quienes no les dio la ley, sí también los gentiles, ya que en verdad
es uno el mismo Dios que justificará a los circuncidados por la fe que comenzó con Abraham y los incircuncisos, o sea, los que no están circuncidados, a través de la fe recién adquirida. ¿Quiénes son los nuevos, el creyente más nuevo de esta comunión aquí? Adriana. ¿Tiene más gracia? ¿Tengo yo más gracia que ella? No. Tenemos el mismo paquete, ¿right? Valemos la misma sangre de Cristo. Exacto. Ciertamente no. Por el contrario, confirmamos, establecimos y representamos la ley, ya que no nos condena por el pecado, señalando la necesidad de la salvación. Ahora bien, tengo la gracia de Dios. Vamos a un libro más, a un capítulo más, vamos al 4. Y ahora sí se lo voy a leer en la Reina Valera. Romanos 4, 1 al 8. Dice, hablamos, estoy en Hechos. Oh, es que estaba leyendo la otra. No, no es. Ok. ¿Qué pues diremos a ello? ¿Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿de qué gloriarse? Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham ¿tenía la ley de Moisés? No. Entonces le fue contado porque él creyó. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por ejemplo, si usted va a trabajar y ha trabajado por 2 semanas y es un trabajo nuevo, tiene que trabajar por 3 semanas porque tiene que dar una semana de depósito, ¿verdad? Entonces, cuando le dan el primer cheque, no han oído a alguien que le diga al jefe, gracias por darme el dinero, que fue una bendición. No lo hace así porque sabe que le costó 3 semanas y sudar para ganarse. Eso no es gracia. Es lo que me toca porque trabajé, ¿verdad que sí? ¿Sí entienden esa parte? Ok, vamos ahí. Pero el que obra, o sea, el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo soy un empleador, yo tengo que pagar a mis empleados. Yo les debo porque ellos han trabajado. 5. Mas el que no obra, si no cree que aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. ¿Cuánto le costó la gracia? Claro, si viene mi jefe y me da unos bonos por ninguna razón, entonces eso sí es gracia, porque no me costó nada, ¿verdad? Solo es gracia. 6. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Imagínense David. Hablaba bienaventurado el hombre. ¿Sabía algo David? Dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Tenía algo. David hizo algo súper asombroso. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué nosotros tenemos a veces una cara de no en lugar de una cara de sí? Somos agraciados, diría la niña Tenchi de Salvador, ¿verdad? Tenemos la gracia de Dios. Alguien puede llegar confiadamente, reflejo la gracia que es de Dios. Si dice que la gracia que Dios me dio es súper asombrosa y me la dio y merecida, está esa gracia. ¿Ha visto a los creyentes que vienen en la mañana? Dios te bendiga. Y a los niños, específicamente a los adolescentes. Hola, Delia, Dios te bendiga. No están enojados, solo se los levantaron temprano. Y también algunos adultos. Cuando ya se acaba la reunión, si todos me saludan bien contentos. Solo la gracia les llegó en ese momento, ¿right? Se tardó un poquito. Pero deberíamos de ser creyentes que tenemos una cara de sí todo el tiempo, de sonrientes. Nosotros hacemos las cosas por 2 razones. La primera es por miedo y la segunda es por amor. Si no hace una, hace la otra. Ahí no hay corte para un lado o para el otro. Vamos a Mateo. Vamos al libro de Mateo para ver algo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Según la Biblia es la mitad del Nuevo Testamento. Según la versión que tengan ahí. Yo creo que todas tienen ahí. Vamos a Mateo capítulo 7. Aquí nos va a tronar la cacerola a todos. Ya me tronó a mí, no se preocupen. Sus cacerolas quedarán tronadas el día de hoy.
En lo que llegan por ahí, ¿todos tienen su Biblia? 7. Ok. 7 del 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Esto es ley o esto es gracia? Sigamos leyendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí tienes la viga del tuyo? Hipócrita, les dijo Jesucristo, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja o el ojo de tu hermano. No, voy a leer ese 5. Le estaba diciendo, hay creyentes que vivimos en esta época. Dice, no juzguéis. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Pero ¿qué dice la gracia que yo debo de hacer? Tengo que llevarlo, instruirlo y explicarle. Apuntarle y decirle, eso está malo, no me va a ayudar. Cuando usted apunta con el dedo, les decía el viernes a los niños, cuando apunta con el dedo, hay 4 que le apuntan a uno. Hágalo así. Si se fijan, los 3 de abajo y el de aquí de regreso. Hay 4 que le apuntan a uno. El versículo está diciendo, está viendo el error de aquel, y en lugar de murmurar, ¿por qué no empezamos a orar por él y luego lo podemos corregir? Eso es gracia. La gracia dice, hay que criticarle, mira, que vino con el pelo parado aquel. Mira que eso es gracia. Tengo la gracia de Dios en mí. Ahí está la pregunta, ¿right? Vamos a ver qué hizo el rey David. Vamos a Samuel. Ahora sí entramos en materia. Segunda Samuel. Recordemos esto primeramente. Nadie puede tener la gracia de Dios y nadie puede tener una cara de sí todo el tiempo si Dios no le revela la gracia. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si alguien no tiene la gracia de Dios, no puede dar algo que no tiene. Entonces Dios nos ha dado la gracia gratuitamente. Valga la redundancia. Segunda Samuel, por estar hablando no lo encontré, aquí está. Segunda Samuel, en el capítulo 4. Esta historia está buena y me hizo entender más el corazón de David. Ya lo admiraba desde antes, vean, pero Segunda Samuel, en el versículo 4, capítulo 4 y verso 1. Segunda Samuel está al principio de su Biblia. Samuel era el profeta, ¿se acuerdan? Que ungió a David y al rey Saúl. Sí saben la historia, la mayoría de ustedes no tocan tanto a la historia. Ok. Segunda Samuel capítulo 4 y verso 1. Dice así: Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. 2. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas y de moradores. Merodeadores. El nombre de uno era Baana y el nombre del otro Recab, hijo de Rimón, Berotita, unos nombres bien exóticos aquí, igual que yo, ¿verdad? De los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los beronitas habían huido a Gitín y moraban ahí con forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los 2 pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jerezel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, la historia es esta para no leer todo el rollo, pero les quiero contar. Resulta que en los reinados del antiguo tiempo,
cuando derrocaban a un rey, ¿qué es lo que le tocaba a la familia? Huir, porque el siguiente rey les iba a dar matacar a todos los hijos, las vacas y los animales. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la nodriza del hijo de Jonathan oyó que habían matado a Jonathan y habían matado a Saúl, ¿qué es lo que hizo? Agarró el niño, pero en la precisión o en la carrera el niño se le cayó y dice que quedó lisiado de los 2 pies. Eso es lo que aconteció ahí, ¿verdad? El rey Saúl anduvo tratando de matar al rey David por muchos tiempos. Jonathan hizo un pacto con David. Era el pacto de sal, un pacto de hermandad que los dos iban a cuidar. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Eso ya vimos ahora. Vamos al capítulo 8 del mismo libro, para no leer toda la historia, pero está fascinante eso. Recordemos que el niño salió huyendo y porque se cayó, quedó lisiado de los pies. Tenía 5 años. Vamos al 8:13. Así ganó David fama. Esto ya es mucho tiempo después. ¿Qué es lo que tenía David? Para los que no saben un poquito de David, voy a tener que entrar ahí. Dijeron, David fue el segundo rey de Israel. Fue el primero que Dios escogió. David era conforme al corazón de Dios. ¿Quiere ser usted conforme al corazón de Dios? Aprenda lo que hizo David. David la palabra dice que era muy guapo y que tenía risitos. Tenía ojos, no dice que tenía ojos claros, pero sí dice que tenía rizos o colochos, o chinos le dicen la mayoría, ¿verdad? Y era fornido. Y era un muchacho, la Biblia dice que era súper guapo. Lo que tenía David era que con una mano apuntaba algo para matarlo y con la otra remataba. O sea, ¿qué tipo era? Un guerrero, era un peleador, había sido entrenado. Pero aparte de eso, cantaba. Y aparte de eso, tocaba la guitarra. Imagínense esos artistas que están guapos, pero esos no aman a Dios. Este tenía todas las habilidades. Y era justo. Lo malo de David que tenía muchas mujeres, ¿verdad? Pero en ese tiempo era permitido, y es la ley de ese tiempo. Gracias a Dios que no me mueven esa ley. Pero regresamos aquí para que sepan quién es David. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. ¿A cuántos echó? A 18,000, muy poquito, veamos. 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. O sea que agarró a todos los de esa región. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuere. Imagínense tener la vida en abundancia, tener la victoria, tener la prosperidad de todos los reinos, de todo, por lo que sea que donde fuera, él tenía la bendición de Dios. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba, ¿con qué? Con justicia y equidad a todo el pueblo. Dice David que aparte de todas las cosas que él tenía, él no era nada sin Dios. Él reconocía eso. Según la geografía, la genealogía, cada 7 generaciones sale una persona con todos esos atributos. No me tocó a mí mi generación. Continuemos aquí. 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba con justicia y equidad a todo su pueblo. Vamos a seguir hasta el 18. Joab, hijo de Siria, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Anilud, era cronista. 17. Sadok, hijo de Anitor, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serías era un escriba. 18. Bená, hijo de Joab, estaba sobre los cereteos. Está dando la genealogía. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a seguir el 13. David reinaba con justicia, tenía prosperidad. Venían 18,000, pan comido. Venía sequía, pan comido. Dice que Dios lo bendecía, que él tenía la igualdad y era justo. Vamos al siguiente capítulo. Y dice, y Dios dijo, 9. Dijo David, aquí hay algo que cuando yo lo descubrí me quedé la... Lo vamos a ver aquí. Dijo David,
a que ha quedado alguno de la casa de Saúl, después de haber sido bendecido, después de haber tenido la gracia de Dios, que sería la misericordia en todos los salmos, él pregunta, David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? No fue por amor a Saúl, fue por amor a Jonathan. ¿Se acuerdan? ¿Saben la historia de Jonathan, verdad? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. O sea que este era de los del otro, ¿verdad? Pero lo fueron a traer. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl por ahí? ¿Para qué creen que lo quería? Para darle para acá. Vamos a descubrir. A quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los dos pies. ¿Quién es este? El que huyó hace años, ¿right? Era el hijo de Jonathan, a quien le tocaba la misericordia. Pero sigamos aquí, vamos a ver lo que hace David. ¿A dónde me quedé? En el 4. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Leobar. Entonces envió el rey David y le trajo de su casa a Maquir, hijo de Amiel, de Lobear. 6. Y vino Mefiboset, tiene un nombre medio raro, el hijo de Jonathan, ¿verdad? Hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, o sea que venía el nieto del que lo quería matar, ¿right? ¿Se acuerdan desde el principio? Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. El muchacho aliciado que salió oyendo porque lo iban a matar, se postró enfrente de David y dijo a David, Mefiboset, y respondió, he aquí tu siervo. Sigamos con el 7. Y le dijo David, no tengas temor. Esta palabra que dice aquí, no tengas temor, la vamos a ver en toda la palabra. Las manifestaciones lo dijeron ahora. Y vamos a ver que Cristo también era la palabra, era el refrán de Jesucristo. Así como la mía es no ser más que vencedor, la de Cristo era antes, cuando viene la historia de Cristo, dice, no tengas miedo. Y empezaba a hacer lo que tenía que hacer. ¿De dónde creen que le aprendió el Cristo? Sigamos. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. O sea que no le iba a dar misericordia, le iba a dejar vivir, le iba a devolver las tierras de su padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cómo comía el rey? Él comía con sus hijos, probablemente Salomón se sentaba a la mesa como un príncipe, y él le dijo, tú comerás a mi mesa. 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Porque vas a tener misericordia de mí. 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que hizo el rey David? Agarró al siervo y le dijo, no vas a tener, no solo te voy a devolver lo de lo que tocaba a tu papá y a tu abuelo, y no lo voy a hacer por tu abuelo, lo voy a hacer por tu papá. Te vas a sentar a la mesa. ¿No se acuerdan de aquella parte de nos vamos a sentar a la mesa un día? Y ese patrón se viene en la palabra y cenaré con él y él conmigo. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Les resuena un poquito? Sigamos el 11. Y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey su siervo, así lo haré tu siervo.
Mefibosat, hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosat un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa Silva eran siervos de Mefibosat, que le dieron ahí todo lo que le correspondía. 13. Y moraba Mefibosat en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hubo misericordia para con él. ¿Qué le tocaba al niño? La muerte, como todo. No eso hace Cristo Jesús por nosotros. Saúl lo quería matar. Lo que le tocaba era derrocamiento. La justicia sería, pues ya vine yo, te vas. Pero él tuvo gracia. Y por amor a Jonathan, le regresó todo lo que le tocaba. ¿Qué tenía que hacer? Y eso lo hizo David. Está híjole, right? ¿Qué es lo que pudo hacer David? Ahora, ¿está la gracia en tu vida? ¿Juzgas a tu hermano por lo que él antes era? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Tengo que verle todas las fallas? Pero David decía, no tengas miedo. Y en toda la palabra vamos a ver que Dios dice, no tengas miedo, no desmayes. David adoptó a este muchacho lisiado y lo sentó a su mesa con Jonathan y con el otro hijo. Imagínense estar un día sentados con Cristo. Estar a la par de Pablo, o de Bernabé, o de Pedro. O estar a la par de Priscila y Aquila, o a la par de Lucas. Y decirle, tu versículo me hizo quebrar la cabeza con los creyentes. ¿Se acuerdan de Juan 1:1? Tu versículo me hizo. Y de ti, Pedro, aprendí un montón a cómo no ser tan terco como yo era, ¿right? Imagínense estar ese día en ese banquete sentado esperando. Esa es la gracia. ¿Qué nos tocaba por justicia? ¿Right? Pero la infinita gracia no la podemos entender. Ahora, vamos a Gálatas. A leer. Híjole. Es muy fácil amar a quien nos ama. No es muy fácil ir a una comunión donde todos los creyentes me dicen sí. ¿Han ido a esas comuniones donde los creyentes como que no les caigo bien y tengo que ir porque yo amo a Dios? A mí me ha tocado. Hay creyentes que nos miran de pie a cabeza y de cabeza a los pies, de izquierda a derecha, y uno lo hace por amor, dijeron por ahí, ¿right? No hay problema. Cuando entienden la gracia de Dios, se contagian de esa gracia, ¿right? No importa que nos miren mal. Gálatas 5. Gálatas. No voy a usar las figuras que utiliza aquí con un vocabulario muy florido, ni el griego que utilizan. Vamos al 5. Y eso sí se la saben. Gálatas. Y, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué vivimos en libertad? Porque Cristo nos hizo libres. Antes de comenzar esta analogía, les quiero contar esto. En 1865 había esclavos en este país. Y en ese fue, de hecho, el 13º mandato de la Constitución, que nadie puede tener esclavos. Ese día fue el día que se acabaron esclavos. En muchos lugares como Mississippi, Alabama y esos lugares, habían muchos esclavos que oían la noticia pero seguían siendo esclavos. Porque ellos no leían, porque ellos no sabían, porque no fueron a la escuela. Y el capataz nos iba a decir, miren, ya se acabó la ley, se pueden ir. Era ilegal tener esclavos, pero ellos los tenían, porque los esclavos eran ignorantes. La ley estaba, pero ellos querían seguir siendo esclavos. No sabían, eran ignorantes. Entonces, eso les pasó aquí. Esa analogía sucede con los hijos de Dios. Dios, por Cristo Jesús, nos hizo libres. Y a veces queremos ser esos esclavos de esos campos, sabiendo que tenemos la libertad y seguimos siendo esclavos del pecado. Vamos a ver eso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué todo el mundo pelea por la libertad?
¿Por qué hay que pelear por la libertad? Porque fue gratis. Me la dio Dios en Cristo. Porque antes yo no quiero ser esclavo. ¿Quieres ser esclavo? Yo no creo que a nadie le guste. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan que está obligado a guardar toda la ley. ¿Saben qué es la circuncisión? Para no meterme, ¿verdad? ¿Ahí os entienden ese término todos o no? ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, la circuncisión era que al 8º día de nacido, el niño tenía que cortar el prepucio en la parte del pene. Eso se hace para que el niño a la hora de ser adolescente no necesite tener una relación sexual. Entonces, eso era para que Cristo Jesús no tuviera necesidad de tener una relación sexual cuando era adolescente. ¿Sí me entendieron ahora? Entonces era para proteger a Jesús. Ahora no es una ley, pero pero eso ayuda a los niños a que no tengan que pasar por el proceso de tener a una mujer en la adolescencia, para que se mantengan puros. ¿Se han fijado que en Latinoamérica, no me acuerdo, los papás mandaban a los adolescentes con las prostitutas? Y les decía, ya lo mandaste, y eso era común, porque era una necesidad del cuerpo. Entonces Dios, él sabía que Jesucristo iba a venir como hombre, y le iba a tocar eso. Entonces, para que él no pasara, era como de, no iba a tener problema. Para eso era la circuncisión. Hoy le sirve por salud de su hijo, si lo quiere hacer. Sí, se lo recomiendo. Ok. Entonces, cuando habla de los circuncidados, al 8º día, los israelitas tenían que ser circuncidados. Y el que no era circuncidado no era de la ley. La mayoría de la gente no se circuncidaba, empezaban con los judíos. Ahora, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que no está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo quiero justificar por lo que hago, por lo que enseño, por eso y por lo otro, no sirve de nada la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es por las obras en amor. O sea que en la ley, pongamos un ejemplo, cortarse el pelo era un decreto. La mujer se tenía que cortar el pelo, un ejemplo, no es que es cierto. Entonces en la gracia yo me lo quiero dejar largo. Si me corto el pelo o no, ¿a Dios le importa? No, right? Porque entonces es a lo que se está refiriendo. No importa porque la misericordia, la gracia, la salvación viene por la fe, dice ahí el versículo. Vosotros, 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Imagínense en el tiempo antes, ellos no tenían esa fe, ellos no tenían esa esperanza. Cuando uno de los creyentes se va a dormir, hay algo que yo he ido a algunos velas de creyentes, pero no voy triste. Voy triste en el momento un poquito porque ya no voy a atender a la persona y la voy a extrañar, pero voy con, tengo la esperanza de que voy a verlo algún día. Tengo el retorno de Cristo Jesús. Había un creyente de Nueva Inglaterra, se llamaba Di, y él vino aquí. Y él iba a casar a unos creyentes, él murió antes de ir a casar a los creyentes, estaba dormido. Imagínense este tipo cuando se levanta y dice, ¿dónde fue la boda? No, estamos allá con el cordero al final de la trompeta, right? Ellos no se acuerdan de nada y en el momento eso es. Tenemos esa esperanza. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llamó. ¿Quién persigue? ¿Quién es el acusador? 8. 9. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío
respecto de todos vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, quien te manda otra vez a la maldición, ese es el problema. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen todos los que perturban. Imagínense lo que estaba preguntando el apóstol Pablo, que vengan más y que me sigan acusando. Es lo que está diciendo ahí hasta el 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser libres en Cristo. Solamente que no agarres más de un miren de los que estaban aquí, ¿right? Es lo que dice el versículo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Servíos pues por amor los unos a los otros. Por amor yo les dije, no lo agarren. Ay, yo les dije que lo agarraran. Se van a aprovechar de la gracia. Pero yo ya no debo de ser esclavo. Eso tengo que ser yo consciente. Porque toda la ley está en esta sola palabra. Se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿de qué está hablando? ¿Que nos agarramos de postre? ¿Unos con otros? No, hay creyentes que todavía no han entendido y les gusta hablar uno del otro en lugar de ir y corregir. Siempre estamos viendo los errores, ¿right? La viga decía, o la paja que tenía en el ojo, no la viga que tengo yo, ¿verdad? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Tengo una lucha todos los días. O vivo en gracia, o vivo en ley, o sigo siendo esclavo, o quiero ser libre. Te va a depender de mí. Vamos a ver cómo. Y estos se oponen entre sí. Pero no hagáis para que no hagáis lo que queréis. Pero sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No es que los quiera acusar, pero la palabra dice aquí, no lo estoy acusando, estoy leyendo, por si alguien se confunde. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, dissensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. O sea, les digo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que viven conforme a la carne, los que siguen siendo esclavos en los campos de Mississippi y que no han entendido la libertad de Dios, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, o sea que todos nosotros, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién no tiene aquí pasiones y deseos? Levante la mano. Mejor le escondo, dijo uno por ahí, ¿right? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. O sea que, es que yo soy hermana y yo no cometo ningún error, yo siempre ando así. O sea, no me la pica el pulgoso, está diciendo ahí. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, agarrotélo al paredón. ¿Eso dice la palabra? No, sigamos leyendo ahí. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de ¿qué? De impaciente.
No, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos, esto ya va para los que tienen un poquito más, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea que hay creyentes que nos ponen cargas, gloria a Dios. Tenemos que tener paciencia, gloria a Dios. Y sigamos y cumplir así la ley de Cristo. 3. Porque el que se cree ser algo, el que se la pica de pulgoso, diría yo, no siendo nada, a sí mismo se da casaca, se engaña. Así que por esta causa, que vemos esta preposición siempre en la palabra, así que, por lo que les acabo de mencionar, cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo. En Mateo 6, no vamos a ir ahí, habla de orar. Había unos sacerdotes. Los sacerdotes hacían eso, que se ponían en la esquina y en la casa y se ponían a orar en frente de toda la gente. Oh Padre, perdóname, y aquí y allá. Y en ese capítulo específicamente dice, ve y ora tú solito, porque eso ya tiene la gloria. Alguien que ora en una esquina, ¿qué es lo que van a hacer? No, ese hombre es santo y hay que honrarlo por eso. Eso ya tiene su gloria. No es mejor ir a orar y desglosar y darle todo al Padre. Lo que está diciendo, si quieren leer ese capítulo allá, se los recomiendo, se los dejo como tip. Sigamos aquí, es decir, así que cada uno someta a prueba, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro, porque cada uno lleva su propia carga, lleva su propio problema, lleva su propia guerra, ¿right? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe, vamos a ver despacito aquí, espérenme. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa este versículo? Vamos a ver. ¿Qué dice? Que hay que abundar, ¿no? Y hay que cuidar a los que nos enseñan. Cuidamos a los enseñadores que van a nuestras casas como cuidaríamos a Cristo. Les ofrecemos, quiere agua, o quiere esto, quiere lo otro. Los cuidamos, no solo al enseñador, sino a todos los que van. Los cuidamos así. Hay unos que nos sacan a tomatazos, no se preocupe. Somos hijos de Dios y nos va a tocar un poquito de eso. Eso es parte del trabajo. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, de las buenas noticias también. Si yo quiero bendecirlo, lo bendigo. Eso depende de mí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, aunque nos estén garroteando. A veces, como creyentes, nos cansamos de que la gente siempre te critique. Como enseñador, digamos. Llegan momentos que los que enseñan no me van a dejar mentir, que uno dice, ya no. Pero cuando ve la necesidad del otro creyente, ok, le voy a ayudar a este otro. Porque nos ha pasado siempre, ya no le voy a ayudar. Y ve la necesidad, ahorita le voy a ayudar, mejor me callo y sigo. Es gracia. La gracia de Dios no se puede contener. Entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, o sea que está en presente progresivo, siempre continúa, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, si seguimos, si no desmayamos, dice ellos, o sea que hay que seguir aunque nos miren la cara, ¿verdad? Es su gracia. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, o sea, que a todos, ¿me está diciendo a todo el mundo o solo a los creyentes? A todo el mundo. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras, o sea que me imagino que han de haber sido grandes, las mías son chiquitas aquí, os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, está hablando de la ley,
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Les estaba hablando a los gálatas que querían que se convirtieran, o que hicieran los ritos, mejor dicho, para gloriarse en vuestra carne, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué me voy a picar? De que he cruzado todas las clases y que me puedo todos los seminarios y que he leído todos los libros que puedo haber leído y que puedo hacer maravillas, señales y prodigios, y que si no tengo amor no sirve de nada. El amor no hace que yo me la pique de pulgoso, que yo no me gloríe. La gente se mueve por dos acciones, ¿se acuerdan que les dijimos? ¿Por amor o por miedo? Por amor yo no tengo que decir mi background, no tengo que enfatizar quién lo hace Dios, porque a su tiempo Él lo va a hacer. Sino, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz, misericordia sean a ellos y a Dios de Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Quiénes de nosotros andamos marcados como Jesucristo? Con la cara de sí, ¿verdad? Con la gracia abundante. Ahora no me pueden decir que no. No, mentira, sigamos aquí. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con vosotros en el Espíritu. Ahora, queremos seguir siendo esclavos no solo de la ley, sino esclavos al pecado, que es lo que está hablando ahí. Tenemos la gracia. Cristo nos libertó de la maldición, no solo de la ley, sino de la maldición del pecado. Porque yo sigo siendo esclavo del pecado. Porque ignoro la ley del que me hizo libre. Ignoro lo que Dios me ha dado y está tan bueno que a veces en lugar de reflejar la grandiosa gracia de Dios, ¿qué es lo que yo hago? Acuso y me vuelvo un fariseo, me vuelvo un escriba y me vuelvo otro que no es. Vamos a Romanos, el último libro que vamos a ver ahora. Romanos, en el capítulo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están por ahí? Romanos, capítulo 6. Y aquí está donde nos han hecho libres. ¿Ya están todos por ahí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está la gracia. Dice que Dios nos dio de su plenitud y nos dio gracia sobre gracia. Eso quiere decir que si tengo más, ¿voy a tener más gracia? Es la pregunta que está diciendo ahí. ¿Right? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ya no somos esclavos, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quién fue bautizado en Cristo Jesús? Otra vez le puedo preguntar. Levante la mano, ¿quién ha sido bautizado en Cristo Jesús? Les voy a contar, el día que ustedes se bautizaron, fue el día que Cristo Jesús se bautizó allá con Juan en el Jordán. No estábamos ahí, pero Él pagó y nos justificó delante de Dios. La justicia ya estuvo hecha, pero en esa justicia Dios nos dio gracia sobre gracia. Clave. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea nosotros, hemos sido bautizados en su muerte? ¿So ya estoy muerto? Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La carne no me domina. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el momento que me quiere dominar, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? La palabra. Es una batalla, pero es una decisión que todos ustedes tienen. No hay nada en este mundo que me puedan decir, oh, esto me domina a mí, o esto me gana a mí. Yo tengo que darle lugar a eso. Va a prevalecer el espíritu que está en mí. Se lo digo a todos por experiencia, no porque sepa, ¿verdad?
porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Cuándo fuimos sepultados? ¿En realidad fuimos sepultados? Porque fuimos o somos sepultados juntamente con Él por muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Quién vive esa vida nueva en gracia? Ya, todos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, o sea que mi vieja forma de vivir, mi vieja forma de ser esclavo, fue crucificada con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado allá en las plantaciones de Alabama, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. ¿Quién realmente cree que va a venir Cristo Jesús en las nubes, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y lo vamos a conocer en las nubes? Levante la mano con esa firmeza. Ese día, y dice que vamos a estar con Él y vamos a estar sentados a la mesa. Imagínense ese día estar viendo qué cara tenía Pablo, right? Este era el perseguidor de la iglesia. Tengo un montón de preguntas, pero sigamos aquí porque no me las pueden contestar, right? So, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos. O sea que estamos muertos. No es que tenía cara pálida, ok, era que estamos muertos. No está hablando de eso, está hablando de que estamos muertos ¿para qué? Al pecado. Pero si vivimos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, todo lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, si nos presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, no como zombies. No está diciendo sea un zombie allá afuera, está diciendo ya no soy del montón, ya soy aparte, es lo que está diciendo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿De quién? No está hablando de la ley de la administración de la ley. Fíjense en el versículo. Porque el pecado no se enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿La ley de qué? La ley del pecado, el que condenaba el pecado. Ya no vivo bajo la ley de la carne o la ley del pecado de concupiscencia, ya no soy esclavo de eso. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, o sea que si yo obedezco a la carne, si le obedezco al cuerpo de concupiscencia, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Híjole, sea del pecado para muerte, o sea, si te quieres seguirlo, porque te puedo hacer, o sea, por la obediencia, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahí está aclarando que era esclavitud del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La vieja forma de vivir, lo que yo creía antes, ni modo. Pero ahora, 18, y libertados del pecado, de la esclavitud, de lo que yo hacía antes, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, esto es de figuras literarias, me está diciendo porque son humanos. Que así como para iniquidad presentasteis en el tiempo pasado vuestros miembros para hacer a la inmundicia y a la iniquidad, así como antes andabas allá de no creyente, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes era droga y usaba los 2 dedos para fumar, hoy utilizo estos 2 dedos para enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Right? Si utilizaba mi cuerpo para hacer cosas que no tenía que hacer, para mentir, si usaba la lengua para mentir, utilizo ahora la lengua para hablar verdad. Es lo que está diciendo aquí. 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, que no era... Si soy esclavo del pecado, soy libre de la justicia. No tengo la justicia de Dios. Pero si soy esclavo de la justicia de Dios, ¿me hago qué? Ya no esclavo del pasado. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si empiezo a preguntarle a alguno qué tipo de pecado ni empiezo no va a servir y le da hasta vergüenza, mejor ni me pregunté de lo que yo era capaz. ¿Cómo me di cuenta de eso? Por la justicia de Dios. Porque el fin de ellas o de aquellas cosas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Reflejamos la gracia grandiosa en nuestras vidas? En realidad, la gracia de Dios, aquella que agarra al violador, al asesino, y Dios nos entra y lo adopta. Eso es lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Dios con nosotros. Le dio a su unigénito Hijo por todos nosotros y nos adoptó y nos hizo sentarnos, venga, y eso es un patrón que lo viene reflejando en toda la palabra. Lo viene poniendo, y David hizo un principio. Si nos mordemos y nos condenamos unos a otros, donde reflejamos la gracia de Dios. No estoy hablando de solo el regalo divino y es bueno vivir en esa administración. De hecho, es la mejor administración que podemos vivir. Pero en realidad, la gracia de Dios vive en mi cuerpo, no solo en mi cara, en mis dedos. Camino con gracia, me siento con gracia, hablo con gracia, me peino con gracia. Dijo Alto, con la gracia de su hija, sí dice. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando con la gracia y de la plenitud. Tenemos una cara de sí todo el tiempo, ayudamos a la gente con ese amor verdadero. Entonces, si no lo hacemos, hagámoslo. Para eso está la grandiosa gracia. Right? Dios te bendice.